Oración de amor y prosperidad. Confianza en Dios para una vida plena. El pueblo de Valle Verde, un rincón pintoresco rodeado de montañas majestuosas y campos de un verde vibrante, parecía preso de una sombra. Las casas, adornadas con flores marchitas, y las calles desiertas susurraban que los días de abundancia habían pasado. En medio de esta atmósfera de desilusión, Samuel, un pastor de fe inquebrantable, se levantaba cada domingo en su iglesia, un pequeño templo construido de ladrillos desgastados, que había visto mejores tiempos. Con su voz cálida y su mirada llena de esperanza, Samuel recitaba las palabras del Salmo 1, como un canto contra la apatía que se había apoderado de su congregación. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. Resonaba en la sala, pero sus palabras parecían desvanecerse, como si cayeran en un vacío de incredulidad y desesperanza. La falta de trabajo y oportunidades había asfixiado el espíritu de los habitantes. Miradas perdidas y sus... Pero en medio de la furia, un rayo de luz surgía como un presagio de bendiciones inesperadas. Samuel se despertó empapado en sudor, con el corazón latiendo como un tambor. Esa misma mañana, al entrar a la iglesia, un anciano del pueblo, don Felipe, conocido por su escepticismo y su renuencia a creer, subió al altar gritando que había visto un destello de esperanza. La noticia se propagó como un reguero de pólvora. Un milagro había transformado su vida. La comunidad, antes sumida en la inacción, comenzó a agitarse. Una chispa de emoción brillaba en sus corazones. Sin embargo, inminentes desafíos se cernían sobre esa nueva fe. Viejas rivalidades entre los miembros de la congregación resurgen como fantasmas de un pasado no resuelto. Los murmullos de duda regresaron. ¿Es esto real? Se susurraba en las esquinas. La inquietud se sentía en el aire. Justo cuando creían que había luz al final del túnel, Samuel comenzó a recibir amenazas anónimas que envueltas en un manto de oscuridad. La tensión crecía y la fe de los miembros era puesta a prueba. Algunos oraban con fervor, mientras otros reflexionaban si debían sucumbir de nuevo al miedo y la desesperanza. La atmósfera se tornó eléctrica, con una inquietante sensación de que algo más estaba en juego, que las fuerzas del bien y del mal luchaban por el alma de Valle Verde. En esta tempestad, una nota misteriosa apareció en la puerta de la iglesia, escrita con una caligrafía extraña. ¿Quién estaba detrás de esto? La incredulidad volvería a invadir sus corazones, interrumpiendo la obra que Dios estaba realizando entre ellos. El miedo calaba hondo, pero también la curiosidad. Lo que estaba por venir era un misterio fascinante. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Interactuemos. La atmósfera en Valle Verde era tensa. La nota misteriosa colgaba como una sombra sobre la iglesia. Samuel, con el corazón latiendo a toda prisa, se acercó a la puerta. Las letras escritas con una caligrafía extraña decían: «La fe tiene un precio». ¿Qué significaba eso? Mientras los murmullos envolvían la sala,
El anciano don Felipe se acercó, mirándolo con ojos serios. Samuel, esto es más que una simple amenaza. Es un aviso, dijo con voz temblorosa. El aire se volvió denso. Un frío recorrió la espalda de todos. Samuel sintió un nudo en la garganta. Oremos, dijo tratando de infundir calma en su congregación. Las manos entrelazadas de los feligreses temblaban. Señor, guíanos, protégenos. Su voz se apagó. La incertidumbre pesaba. De pronto, un grito desgarrador rasgó el aire. ¡Miren! ¡El campo! Todos se volvieron hacia la ventana. Lo que vieron los dejó inmóviles. Una niebla oscura se acercaba, como si la misma tierra estuviera siendo tragada. El sol desapareció y la oscuridad avanzaba, envolviendo el pueblo. «Esto no es normal», murmuró alguien. La confusión llenaba los rostros. La niebla se espesaba, ahogando los gritos de alarma. Entonces, como si la niebla hubieran cobrado vida, surgieron figuras sombrías. Gritos de pánico estallaron en la iglesia. Samuel intentó calmar a la multitud, pero el caos se desataba. Los miembros empujaban, tropezaban, buscando la salida. En medio de la locura, Samuel sintió una presencia detrás de él. Se dio la vuelta y vio a don Felipe. El anciano ahora se encontraba erguido, su rostro transformado en un rictus de terror. «No podemos quedarnos aquí». «¡Hay que salvarnos!», gritó, pero Samuel no podía moverse. La niebla era como un torrente, arrastrando todo a su paso. Y entonces ocurrió lo inesperado. Del fondo de la iglesia, alguien empezó a leer en voz alta. Era una mujer del pueblo, la señora Clara. Su voz clara y fuerte resonaba. «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Cada palabra fue como un faro, iluminando la oscuridad. La fe de Clara resonaba. Algunos comenzaron a unirse a ella, otros, aún llenos de miedo, solo miraban. Pero de repente, las figuras en la niebla comenzaron a manifestarse con más claridad. Eran rostros conocidos, amigos y familiares. Samuel sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué está pasando?», susurró. Don Felipe, con lágrimas en los ojos, recordó viejos rencores. «No pueden ser». La fuente de la niebla parecía surgir del corazón de Valleverde. En una explosión de luz, figuras de muertos, de aquellos que habían partido, comenzaron a manifestarse. Las almas perdidas hablaban sobre secretos enterrados, traiciones y promesas olvidadas. El pueblo se convirtió en un escenario de revelaciones dolorosas. Las rivalidades que habían paralizado a Valleverde iban a estallar como una tormenta. «La verdad no puede ser ignorada», declaró la mujer que leía, su voz poderosa resonando, amplificando el poder de la oración. La niebla temblaba al ritmo de su fervor. Algo dentro de Samuel se encendió. La batalla entre la luz y la oscuridad no era solo externa, también acontecía en cada corazón presente. Pero justo cuando esas verdades comenzaron a cambiar el curso del pueblo, un trueno retumbó fuera de la iglesia. La tormenta arremetió con furia y la puerta se cerró de golpe. Samuel se quedó allí, sintiendo el sudor frío en su frente. La fe, el miedo, la confusión, todo se entrelazaba. El destino de Valleverde pendía de un hilo. «Orar puede que sea la única salida», pensó, mientras el eco de la verdad se hacía cada vez más fuerte. ¿Sería suficiente? ¿Lograrían enfrentar sus demonios? El aire se llenó de preguntas y desesperación. El verdadero precio de la fe estaba a punto de revelarse. La tensión en el aire era densa, como si el mismo cielo estuviera reprimido. La voz potente de Clara seguía resonando, y todos comenzaron a unirse a ella,
susurrando oraciones y proclamaciones. Pero entonces, un ruido de rasguños rompió el momento. La puerta de la iglesia, que había sido cerrada a cal y canto, comenzó a temblar. Un murmullo de miedo cruzó la sala. Los rostros se volvieron pálidos. Samuel se giró hacia la puerta. —¿Qué es eso? —preguntó, el temor cultivándose en su voz. De repente, la puerta se abrió de golpe. Un viento helado se desató, arrastrando hojas secas y mugre, y la niebla se coló como un río oscuro. Los gritos empezaron nuevamente, una ola de pánico. Pero algo emergió del humo, una figura alta, vestida con una capa oscura que parecía surgir de las mismas sombras, avanzó. Su rostro estaba cubierto, solo sus ojos, como dos brasas ardientes, brillaban en la penumbra. El caos se detuvo. Un abismo de silencio se estableció entre la multitud. —¿Qué buscan aquí? —dijo la figura, con una voz profunda que resonaba en el pecho de todos. Samuel sintió que el aire se le escapaba. —¿Quién eres? —preguntó, intentando proyectar valor, aunque su voz traicionó un temblor. La figura levantó una mano, como si pidiera calma, pero su presencia era inquietante. —Soy el guardián de los secretos —respondió—. He venido a revelaros lo que no sabíais. La niebla se espesó aún más, creando formas borrosas que danzaban alrededor. El rostro de don Felipe se contrajo. —No, esto no puede ser real —murmuró, su voz apagándose. La tensión estaba en un punto álgido. La angustia se podía palpar. Entonces, la figura alzó la mano, y con un gesto, una visión empezó a aparecer ante los ojos de todos. Un relampagueo de imágenes, un bosque lleno de vida, risas de niños, el pueblo en su esplendor. Pero luego la visión cambió, volviéndose oscura. Rostros de personas que habían traicionado y otros que habían sido traicionados. La traición estaba viva en el aire. Algunos comenzaron a llorar al darse cuenta de que aquellos secretos habían estado ocultos toda la vida. —No podemos olvidar —gritó Clara, su voz empoderada por la verdad. La fe no puede ser solo palabras, sino actos de amor. Samuel sintió el peso de la revelación. La oscuridad de la traición había corrompido a su pueblo. —Lo sabéis, todos lo sabéis —repitió don Felipe, su rostro superado por el horror. Pero no fui solo el hombre. Hubo un eco en la multitud. Así que Samuel se atrevió. —Debemos enfrentarlo con fe y oración —gritó, aunque su corazón latía desbocado. La figura asintió. —Aún hay esperanza —dijo, mientras la niebla comenzaba a disolverse. Entonces una explosión de luz cubrió la iglesia, y todos sintieron un fuerte tirón en el estómago. La figura comenzó a desvanecerse. —Recuerden esto, la fe tiene un precio, y ese precio es la verdad misma. Con esas palabras, la luz los envolvió por completo. Samuel sintió que el suelo temblaba. Cuando la luz cesó, todo quedó en silencio de nuevo, pero la figura, el mensaje, la verdad estaban ahí, gravitando en el aire, como una sombra permanente. Habían despertado un conocimiento que cambiaría todo. —¿Qué ha pasado? —preguntó alguien en la oscuridad, la desesperación imprimida en su tono. La atmósfera era ahora un crisol de emociones confusas. Los corazones palpitaban al unísono, y la pregunta que resonaba en cada mente era clara. ¿Podrían derrotar sus demonios internos y reconciliarse con los secretos que habían salido a la luz? Samuel miró a su alrededor. Las miradas eran un reflejo de duda y esperanza. Sabía que lo que estaba por venir
cambiaría sus vidas para siempre. Era un despertar, pero al mismo tiempo una prueba. La oración matutina y la lectura de la palabra de Dios nunca habían sido tan cruciales. ¿Cómo enfrentarían lo que se les venía encima? La inquietante incertidumbre los envolvía, y el futuro de Valle Verde pendía en la balanza, por primera vez verdaderamente en sus manos. Samuel miró a su alrededor, sintiendo cómo la carga del momento pesaba en su pecho. La figura oscura se desvanecía, pero su mensaje quedó grabado en cada corazón presente. La tensión era palpable, como un hilo frágil que podía romperse en cualquier momento. Los murmullos de confusión y miedo comenzaron a circular entre los miembros de la congregación. «¿Qué hemos hecho?», preguntó alguien entre la multitud, la voz temblorosa. «¿Cómo vamos a enfrentar esto?». La inquietud se extendía como fuego en una pradera seca. La luz que había bañado la iglesia se desvaneció, dejando a todos sumidos en la penumbra. Samuel sintió el sudor resbalar por su frente. Sus manos se apretaban en un puño involuntario. «¡Silencio!», gritó Samuel con todas sus fuerzas, su voz resonando. «Debemos unirnos. La fe tiene un precio, y ahora debemos pagar por nuestra verdad». Las palabras estaban cargadas de intensidad, pero la incertidumbre en los ojos de su congregación lo desarmaba. La niebla aún rondaba, no solo en el exterior, sino en el interior de cada alma, llena de secretos a punto de estallar. Mientras la atmósfera se tornaba cada vez más tensa, un estruendo sacudió la iglesia. La puerta aún abierta se cerró de golpe, haciendo vibrar las ventanas mientras un viento helado atravesaba la sala. En ese caos, una sombra emergió de la niebla, expandiéndose en la esquina. Todos la miraban, paralizados. «¿Quién más estará aquí?», murmuró don Felipe. Su voz temblaba, el escepticismo sacudido por un nuevo y crudo temor. La figura era más grande, más inclinada, resonando un eco que parecía atravesar las paredes de la iglesia. Ahora, Samuel podía distinguir una cara, pero era un rostro que recordaba, uno que había perdido mucho tiempo atrás. «No puede ser», gritó Samuel, retrocediendo un paso. Era su propio hermano, David, quien había desaparecido años atrás en circunstancias misteriosas. La multitud contuvo la respiración mientras la figura avanzaba, revelando los ojos tristes y cansados que todos conocían. «Vengo a advertirles», dijo David, su voz rasposa, arrastrando la desesperación en cada palabra. «La niebla no es solo un fenómeno, es el legado de lo que hemos escondido, lo que hemos olvidado. Los secretos siempre regresan y ahora buscan venganza». Samuel sintió su corazón desbocarse en su pecho. ¿Cómo podía su hermano estar allí después de todo este tiempo? Las reacciones fueron diversas. Algunos creyentes se bañaban en la incredulidad, mientras otros se esforzaban por asimilar lo que veían. «David, esto es una broma», balbuceó don Felipe, la voz quebrada en un silencio nervioso. «No puede ser real». La sombra de la duda envolvía la atmósfera, aunque el poder del reencuentro era innegable. Las victorias pasadas no importan si no enfrentamos nuestras verdades, continuó David, su voz resonando con la emoción de alguien que había visto lo peor y quería advertir. Está en juego algo más grande que nosotros. La niebla se alimenta del remordimiento, de la falta de perdón. El costo es el alma de Valle Verde. Samuel comprendía. Su propia fe había estado atada a viejas rencores, a la traición que había marcado no solo a su familia, sino a toda la comunidad. Los murmullos volvían a surgir, pero la confesión de David rompió el ciclo de miedo. La verdad iba a ser dolorosa. Si enfrentamos esto, debemos comenzar cada día como dice la Escritura. Debemos orar
y buscar la luz en nosotros. Solo así podremos romper el ciclo, dijo Clara con voz temblorosa, apoyando la idea de redención, aunque el temor le oprimía el pecho. «¿Pero y si hay más secretos?», preguntó alguien. Un silencio helado invadió la sala, y todos comenzaron a preguntarse hasta dónde se había extenso el legado de dolor. «Todo esto puede terminar», con un nuevo brillo en sus ojos. «Si somos sinceros, si compartimos nuestras cargas, entonces la niebla no tendrá poder sobre nosotros». Pero justo cuando el ambiente parecía comenzar a asentarse de nuevo, una nueva sombra emergió de la niebla, más fuerte, más oscura. Un grito desgarrador retumbó. Samuel retrocedió. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué más estaba en juego? Era un conflicto interno y externo, y Valle Verde estaba a punto de enfrentarse a su mayor desafío. La fe, la familia, los secretos, todo estaba a punto de desmoronarse. ¿Podrían salir victoriosos o serían arrastrados por la oscuridad que ya había comenzado a devorarlos? Mientras el silencio se asentaba tras la impactante aparición de David, un aire de tensión envolvía la iglesia como una manta pesada. La realidad de su presencia paralizaba a la congregación. Samuel, con el pulso acelerado, miraba a su hermano, mezclando la alegría del reencuentro con la inquietud por la advertencia que traía. Pero de repente, un sonido desgarrador rompió el ambiente. La puerta que aún temblaba de la tormenta se agrietó y se abrió de golpe. Un viento helado arrastró hojas del exterior, y una voz profunda, como un eco del más allá, resonó desde la entrada. ¡Y! ¡Deteneros! La figura emergió con tal fuerza que todos retrocedieron. Ahora, era una silueta borrosa, una mezcla entre sombra y luz. Samuel sintió cómo un escalofrío le recorría la columna vertebral. Era como si lo que veían, o creían ver, trascendiera su comprensión. Esa figura estaba envuelta en una energía irreal. «¿Qué sucede aquí?», preguntó. Su voz iba dirigida a David y a la presencia desconocida. Pero apenas pudo hablar, la figura levantó una mano. «Has llamado a la oscuridad, pastor. Y ella ha respondido», dijo, y su voz resonaba en cada esquina de la iglesia. Las luces comenzaron a parpadear, como si respondieran a un ritmo que solo la criatura entendía. A cada parpadeo, la niebla en la sala se espesaba, tomando forma de rostros conocidos, pero distorsionados, sufriendo y gimiendo. El pánico envolvió a la gente. «¡Sálvanos, Señor!», gritó Clara en medio del caos. Samuel, invadido por emociones contradictorias, sintió que sus rodillas flaqueaban. La tensión se podía cortarse con un cuchillo. Don Felipe miraba a Samuel, su expresión llena de desasosiego. «David, ¿es esto lo que prometiste cuando regresaste?», preguntó el anciano, temblando, y todas las miradas se volvían hacia el hermano perdido. «No», respondió David, su voz quebrada. «Pensé que al regresar podría ayudar a sanar todo lo que ha estado roto. Pero no sabía que este día llegaría. Ya no soy el mismo». La figura oscura sonrió de una manera inquietante. «Vuestra fe ha despertado mucho más que una promesa olvidada. Alguien en esta sala guarda un secreto que puede cambiarlo todo». Samuel sintió que el aire se le escapa. «¿Qué quieres decir?», preguntó, la voz temblando. La figura, como una sombra viva, se movió hacia el altar, y su mirada penetrante se fijó en cada uno de los presentes. «Uno de ustedes ha vendido su alma por el miedo, por el poder. Este pueblo ha sido tu campo de juego. Es tiempo de revelar la verdad. El precio de su hipocresía será caro, y las sombras no perdonan.
El caos estalló. Gritos y murmullos llenaron la iglesia. Samuel sentía cómo su pecho se encogía. ¿Quién podría? La angustia se adueñaba de sus pensamientos. La imagen de su hermano como una figura traidora le atravesó la mente como un rayo. ¿Acaso estás acusando a alguien? No puede ser, clamó don Felipe, su rostro enrojecido por la furia y el miedo. La atmósfera comenzó a vibrar con la tensión acumulada, como una cuerda a punto de estallar. Del fondo, Clara gritó: «Samuel, esto puede ser un engaño. No te dejes llevar. La verdad está en nuestra fe». Pero Samuel miraba a su hermano. Era un mar de confusión y dolor. Podía sentir la culpa en cada costura de su ser. Todo lo que conocía estaba desmoronándose. Y de repente, la figura alzó su mano nuevamente. La fe sin verdad es solo una ilusión. Si deseáis sanar, debéis enfrentar lo que teméis, aunque eso signifique partes de un pasado que preferiríais olvidar. «¡No!», exclamó David, mientras la figura se desvanecía, dejando un eco de risa que resonaba como un trueno. Pero Samuel ya había tomado una decisión. Con el corazón latiendo en su pecho, se acercó a su hermano. «Debemos orar, todos. Ahora». La fe preguntará, y nosotros debemos responder. Las palabras oración resonaban como un mantra en su mente. Era la única opción. Mientras se unen en círculo, la presencia oscura dejó una sombra sobre ellos, insinuando que el enfrentamiento estaba solo comenzando. La incertidumbre rielaba en el aire. Samuel sabía que los secretos saldrían a la luz. La pregunta persistía: ¿podrían todos soportar el costo? ¿Y qué secretos revelaría la oración? Todo quedaba en suspenso, como un grito a punto de ser liberado, una búsqueda de redención que podría cambiar su destino para siempre. Samuel miró a su alrededor. La atmósfera estaba cargada de tensión. Todos esperaban un milagro, pero el miedo parecía estar en todas partes, arrastrándose como la niebla que había invadido su pueblo. El corazón de Samuel latía con fuerza mientras se preparaba para guiar a su congregación en oración. «¡Unámonos!», exclamó, y las manos comenzaron a entrelazarse. La crujiente incertidumbre del presente estuvo a punto de ser traspasada por la fe. «Señor, guíanos», empezó a orar. Su voz temblorosa resonaba en el aire. Pero justo en ese momento, una risa descarnada interrumpió su súplica. La figura oscura, que previamente había desaparecido, regresó de las sombras, dejando un reguero de terror. «¿Creen que la fe es suficiente?», resonó su voz, un eco que atravesó la sala. La congregación se paralizó. La fe sin acción es solo un susurro en el viento. ¿Cuántos secretos han guardado? ¿Cuántas verdades han enterrado? La voz estaba cargada de desprecio, una serpiente que se arrastraba entre sus corazones. «No, esa es la verdad que buscamos», gritó Samuel, en un intento de recuperar el control. La desesperación le tensaba los músculos. «Oramos por redención». Pero mientras hablaba, David, su hermano, comenzó a tambalearse, como si un viento invisible lo golpeara. «Samuel», susurró, y sus ojos se llenaron de pánico. En un instante todo cambió. La figura oscura se abalanzó sobre David, y en un abrir y cerrar de ojos, la multitud fue testigo de cómo su hermano se transformaba ante ellos. Su piel se volvió pálida, los ojos se convirtieron en dos hendiduras vacías. Era como si la sombra lo hubiera poseído. «¡No, David!», gritó Samuel, su voz desgarrada por la desesperación. Un grito resonante llenó la iglesia a medida que la esencia de David se desvanecía. Con cada palabra fuera de su boca, un torrente de secretos fluyó. «Todo lo que creía sobre yo es mentira.
He estado observando, siendo testigo de sus errores. Pero no era su hermano quien hablaba. Era la figura. Se había apoderado de David. Me has llamado pastor. La niebla es solo el principio, continuó, y su risa se mezcló con el grito de dolor de Samuel. La congregación estaba paralizada, el horror decorando cada rostro. De pronto, la verdad emergió con una violencia inusitada. David había estado atrapado en un pacto oscuro, un trato que había involucrado a los mayores secretos del pueblo, a traiciones que nunca se habían contado. La niebla es el precio de su silencio. Desde hace años, los pobladores venden sus almas a cambio de protección. La oscuridad se apodera de todo Valle Verde, pronunció con una voz que ya no era la de su hermano. Samuel, no escuches, murmuró don Felipe temblando. Sus ojos reflejaban miedo y martillo de la culpa. Pero era tarde. Todo lo que creían saber se desmoronaba frente a sus ojos. Las risas sombrías reverberaban en la iglesia. Samuel sintió que el mundo se le escurría entre los dedos. ¿Qué has hecho, David?, preguntó con una voz quebrada, lágrimas aflorando de sus ojos. ¿Yo? No, hermano, sigo aquí, pero nunca volveré a ser el mismo, gritó David, aplastado por la sombra que lo devoraba. Samuel sintió un enorme vacío. No solo había perdido a su hermano, había perdido a la comunidad que pensaba conocer. Un escalofrío le recorrió la espalda. Y en ese instante, la oscuridad que una vez había amenazado solo con envolverlos, ahora se revolucionó, y una explosión de luz iluminó la iglesia. Las sombras se agitaron y tomaron forma. Cada miembro del pueblo, cada secreto que habían escondido comenzó a surgir, como gritos de un pasado que esperaban ser revelados. Esto no ha hecho más que empezar, resonó la figura, y el patio se llenó de ecos ensordecedores. Debemos comenzar el día con oración y lectura, dijo Clara, pero su voz estaba ahogada por el clamor. La verdad ardía en el aire. Se hizo evidente que, para sanar, debían enfrentar no solo sus miedos, sino también aquellos secretos divinos que habían dejado que el tiempo los ocultara. La luz creció, alimentada por la unión de oraciones frágiles que llenaban el espacio, cada vez más intensa. Pero, ¿serían lo suficientemente fuertes como para aceptar todo lo que estaba a punto de revelarse? El futuro de Valle Verde pendía de un hilo, y la pregunta flotaba: ¿quién pagaría el precio de la verdad? El eco de la risa oscura resonaba, invitando a un desafío que no habían imaginado enfrentar. Todo lo que conocían se iba desmoronando y Samuel se vio obligada. ¿Y qué camino escogerían? La luz comenzó a dispersarse lentamente, dejando la iglesia en un tenue resplandor que iluminaba las caras asustadas de los congregados. Samuel, con el corazón aún acelerado, miró a su hermano David con una mezcla de amor y horror. Las palabras de la figura oscura aún reverberaban en su mente. La niebla es el precio de su silencio. ¿Qué significa esto, David?, le exigió, su voz un susurro entrecortado. Los ojos de David parpadeaban, llenos de un miedo profundo y una tristeza que parecía haberse acumulado durante años. Samuel, no solo he regresado, he traído algo más, dijo, casi como si estuviera hablando entre dientes. La congregación contuvo la respiración. Los murmullos de incredulidad llenaban la sala. ¡Alto!, gritó Clara, sus manos temblando. No podemos dejar que la oscuridad nos consuma. Debemos orar y buscar luz. ¡Fuerza, hermanos! Las palabras de Clara cortaron el aire electrificado, y aunque había temor, había una chispa de unidad. Justo cuando todos comenzaron a cerrar los ojos, a elevar sus manos en plegaria, escucharon un estallido ensordecedor. La puerta principal estalló en 1000 pedazos,
enviando trozos de madera volando y causando que la multitud retrocediera, gritando. Una sombra oscura, mucho más amplia que antes, se deslizó en la iglesia, cubriendo las paredes con un denso velo de oscuridad. «¿Qué es eso?», murmuró alguien en la parte de atrás, y mientras la figura oscura se acercaba, reveló un rostro. No era solo un ser sin forma, era el de la madre de Samuel, aquella que había desaparecido años atrás en un trágico accidente. Su mirada era intensa, cargada de dolor y reproche. «Madre», gritó Samuel, alcanzando a dar un paso hacia adelante, pero algo lo detuvo. La niebla, como una serpiente, se enroscó alrededor de sus pies, inmovilizándolo. «Estás muerta», balbuceó, una oleada de emociones desbordando. «¿Por qué estás aquí?». «Muerta», exclamó la figura, con un eco que resonó entre las paredes. «No estoy muerta, Samuel. Estoy atrapada, como todos ustedes, presos de sus propios secretos». La voz cargada de dolor parecía atravesar a cada miembro de la congregación. El pacto que sellaron, las promesas rotas, todo tiene un precio. El aire se tornó irrespirable. Las visiones de las vidas pasadas y los secretos ocultos apareció como una tormenta en sus mentes. Samuel sintió que sus rodillas flaqueaban. La realidad que conocía moría, y en su lugar surgían verdades hirientes. «La verdad nos hará libres», suplicó Clara, intentando mantener su firmeza. Pero la figura continuó. «¿Creen realmente que pueden salvarse con solo palabras? Han ignorado lo que hicieron. La naturaleza exige justicia. Tu padre y yo lo perdimos todo por su traición». Todo esto es culpa de su silencio. La sala estaba llena de gritos, de desesperación. Algunos buscaban refugio detrás de otros. Otros se aferraban a la esperanza. En ese momento, la niebla comenzó a retorcerse alrededor de David, quien caía al suelo, gritando: «Déjame en paz, no quiero ser parte de esto». La oscuridad parecía consumirlo, como si le arrebatara su esencia misma. Había algo en sus palabras que resonaba con todos, un eco de culpa. La sombra de la figura materna se proyectaba imponente, exigiendo respuestas. «Samuel», dijo su hermano con un hilo de voz, «no soy el único. Verás, todos hemos hecho tratos. ¿Sabías que el silencio de tu fe tenía un precio? Toda la comunidad vive en esta oscuridad. La niebla se alimenta de nosotros porque hemos olvidado lo que significa ser honestos. La conexión entre ellos, una cadena rota, ahora pesaba como una losa. La atención se fijó en Samuel. «¿Serás tú el que romperá el ciclo?», preguntó la figura, que ahora era como un vórtice, arrastrando a todos hacia ella. Ya no era solo una batalla de fe. Era una confrontación con su propia historia, un llamado a reescribir su legado. «Comencemos el día con oración y la palabra de Dios», clamó de nuevo Clara, pero las sombras comenzaron a bailar frenéticamente alrededor. «No hay tiempo. Deben elegir». Samuel sintió una presión creciente en su pecho. ¿Qué precio pagarían? ¿Qué más secretos quedaban por descubrir en el oscuro legado de Valle Verde? El silencio que siguió fue más pesado que el aire que respiraban. Samuel miró a su alrededor, buscando el valor en las caras temerosas de su comunidad. Cada una representaba una parte de la verdad. ¿Podrían soportar lo que estaba a punto de revelarse? La luz parpadeó de nuevo, y en el instante que parecía que todo se desvanecía, se oyó un susurro. «Prepárense, porque el precio ya comenzó a pagarse». Un escalofrío recorrió el cuerpo de todos. El verdadero horror de la verdad estaba solo comenzando. La luz parpadeó con fuerza, y en ese segundo,
el aire se volvió espeso. La niebla se arremolinó en el altar, tomando una forma que hacía recordar a aquellos que habían desaparecido de Valle Verde. Samuel sintió que el corazón le latía con violencia, aplastándolo bajo su propio miedo. Miró a David, angustiado, anhelando respuestas que parecían desvanecerse. «Debemos orar», gritó Clara, y su voz resonó con la urgencia de quien sabe que el tiempo se acaba. Sin embargo, antes de que todos pudieran cerrar los ojos y unir sus voces en oración, un impacto seco resonó desde la ventana. Un rayo iluminó el interior, como un destello del cielo que anhelaba romper aquella oscuridad. La figura de la madre de Samuel se retorció, como si la electricidad del rayo la atravesara. Su rostro cambió, diluyéndose en una expresión de profundo dolor, y la congregación retrocedió, gritando. «¡No! ¡Vuelvan atrás!», exclamó alguien entre los gritos. Otros se taparon los oídos, incapaces de soportar lo que estaban viendo. Pero lo que siguió fue aún peor. Con un grito desgarrador, David cayó de rodillas, sufriendo una convulsión, y antes de que alguien pudiera acercarse, una sombra oscura emergió de él. Una figura retorcida, tan densa que parecía absorber toda luz. Samuel sintió un frío glacial que recorría su columna. La forma se alzó, más alta que cualquier hombre, y con ojos que ardían como el fuego. «Soy la verdad que han ocultado», rugió. «La niebla no es solo un fenómeno, es el eco de sus secretos. Cada promesa fácil, cada rencor no resuelto, todo ha alimentado esta existencia. Vuelvan a sus orígenes o lo perderán todo». La iglesia tembló bajo el peso de sus palabras. Las paredes vibraban como si la propia creación estuviera respondiendo al llamado de esa oscuridad. Samuel sintió su estómago revuelto. La revelación era más de lo que podía soportar. «No, esto no puede ser», gritó mientras los murmullos de horror ardían a su alrededor. De repente la figura apuntó hacia él. «¿Vas a ser quien lo arruine todo? Tienes el poder de sanar o destruir, Samuel». La multitud se volvió hacia él, los rostros llenos de desesperación y miedo. Su hermano, en el suelo, parecía desvanecerse con cada ladrido de risa que la sombra lanzaba. «La fe tiene un precio», exclamó Clara, intentando reunir a todos, pero su voz se ahogó en el terror. «Por el amor de Dios, oremos». Sin embargo, se sintió como si todos estuvieran mirando a un agujero negro, sin saber si se atreverían a saltar. «Samuel, no mires», gritó David con una desesperación que desgarró a todos. Las palabras se agolpaban en la lengua de Samuel, pero no encontraba cómo compartir la carga que lo pesaba. Un ruido sordo resonó detrás de él, y cuando se dio la vuelta, vio un fuego en el fondo, un incendio que comenzó en el altar y se extendía rápidamente. «Sálvese quien pueda», gritó alguien. En un instante, la congregación estalló en caos, empujándose unos a otros en busca de una salida. La niebla cubría el suelo, enrolándose entre las piernas de los que tropezaban. Era el fin. «Recen, solo recen», decía Samuel. Pero sus palabras estaban ahogadas en el alarido de la multitud. De repente, un trueno retumbó, rayos iluminando la oscuridad. Y entonces, un sonido inesperado, un canto profundo y resonante que elevó sus almas. Era la voz de David. Cada palabra empezaba a brillar, y en el momento en que comenzó a recitar el Salmo 23, una luz brotó de su ser, arremetiendo con fuerza contraria a la sombra que los había rodeado. «Eso es», gritó Samuel, su voz rasgando la tempestad. Pero cuando David miró a su hermano, sus ojos se volvieron dos hendiduras vacías. «La verdad que ha de salir es más profunda de lo que piensas, hermano», murmuró.
La esencia de su ser ya no pertenecía del todo a él. La verdad, una vez revelada, cambiaría todo. Lo que parecía ser redención podría ser el principio del juicio. La sombra, ahora un torbellino indomable, se erguía a su alrededor, un remolino de rencores pasados. En ese parpadeo de luz, Samuel se dio cuenta de que el sacrificio sería mayor de lo que jamás pudo imaginar. ¿Qué secreto guardaba su madre? ¿Y qué precio tendría que pagar su hermano para liberarlos de la niebla? En el aire la pregunta flotaba, resonante y pesada, haciendo temblar los cimientos mismos de Valle Verde. La luz luchaba contra la oscuridad, pero ¿sería suficiente? La luz seguía pulsando en el aire, un resplandor que parecía estar en guerra contra las sombras que se acercaban. Samuel sentía la energía temblar a su alrededor. El miedo lo asfixiaba. La figura de su madre, ahora con facciones distorsionadas por el dolor, lo miraba con tristeza. «Tienes que elegir, hijo. Debes enfrentar la verdad», susurró, pero su voz se perdía entre los ecos del grito desolador de David. Como un hilo que se rompe, la atmósfera estalló en un grito colectivo. «¡Es un engaño!», exclamó don Felipe, su voz desgarrada, mientras el caos se desataba. La oscuridad giraba, absorbiendo todo a su paso. Las voces se mezclaban en un clamor. «Samuel, no escuches», gritó Clara, resistiendo con todas sus fuerzas. Un estruendo resonó, sacudiendo las ventanas. Volvió a ver a su hermano, y en su regazo la luz se retorcía. Era como si David estuviera luchando, atrapado entre dos mundos, el de la luz y el de la sombra. La figura oscura se transformó en algo más. Era un vórtice de secretos y promesas rotas, un ser que exigía respuestas. Samuel sintió que el suelo temblaba. El pueblo. «No podemos perderlo todo», rogó, pero la tensión era palpable. Los murmullos ahora eran gritos, y la incredulidad se transformó en pánico. Entonces, algo inesperado ocurrió. Llenos de terror y urgencia, los rostros de la multitud comenzaron a borrarse, como si la figura extranjera estuviera absorbiendo su esencia. Samuel sintió un tirón en su pecho. «¿Qué está pasando?» De repente, un destello de luz deslumbrante emergió del altar. Era un libro, el libro sagrado, muerto por el tiempo. Voló hacia Samuel, aterrizando en sus manos. Se abrió solo, como reclamando atención. «¡Lee!», resonó una voz. Esta vez no era la figura oscura, sino el eco de su madre. La congregación quedó muda, mirando el libro. «¿Qué significa esto?», murmuró alguien incrédulo. Samuel sintió la presión de todos los ojos en él. Con manos temblorosas, comenzó a leer en voz alta. Las palabras se convirtieron en fuego. «Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre». Su voz era fuerte, resonaba con cada sílaba, atravesando la niebla que intentaba devorarlo todo. Pero entonces, un grito desgarrador surgió desde el fondo. «¡No lo hagas!». David, aún atrapado, aullaba mientras la figura tomaba forma de nuevo, en una especie de explosión de sombras. Su rostro era una mezcla de temor y furia. Esa verdad no está lista para ser revelada. La niebla es el resultado de su debilidad, de sus decisiones. Nosotros no estamos listos. «¡Basta!», gritó Samuel, y todo pareció detenerse. En ese segundo de silencio, un viento helado llenó la iglesia, soplando la niebla lejos, como si temiera los poderes de la fe encarnada en aquel libro. Pero fue entonces cuando el giro chocante se desató. Del interior de la figura oscura emergió una segunda forma, otra historia, hiriente y reveladora. «Soy yo, James». La figura se hizo más clara, revelando una cara familiar, el abuelo de Samuel,
que había desaparecido años atrás, había sido un pilar fuerte de Valle Verde. «¿Qué estás haciendo aquí?» Samuel sintió que el aire le faltaba. El shock lo inhabilitaba. «Eras un hombre de fe. ¿Por qué no volviste?» «Mi tiempo no se había cumplido, pero el precio de tu fe y el de otros ha abierto puertas que no deberían haberse abierto». La niebla. La oscuridad ha venido por décadas. Pero hay más. Hay secretos que ni tú, ni David, ni Clara, ni don Felipe conocen. Las palabras retumbaban en la iglesia, como un oscuro trueno. Samuel sintió que un nudo se formaba en su garganta. «¿Qué has hecho, abuelo?» La angustia le rasgaba el alma. Cada rincón de su ser demandaba respuestas. Los murmullos se intensificaron, confusionados por la revelación. La figura oscura parecía alimentarse de la desesperación. Cada palabra de James resonaba como el toque de un reloj marcando el tiempo que se acaba. Si quieres romper el ciclo, Samuel, la verdad debe salir. Pero sé esto, tu oración, tus palabras, tienen un poder mayor del que imaginas. Solo hay una forma, dijo James, sus ojos brillando con la luz de la redención. Pero deberás enfrentarte a lo que guardas más cerca. La clave no está en el pasado, ni en el dolor. Está en un momento que jamás esperabas. Samuel miró a su hermano. La mirada de David se había vaciado. «Paga el precio, hermano. Atrévete». La iglesia temblaba. Ya no era un refugio. Era un campo de batalla. Y la verdadera lucha apenas comenzaba. La combustión se aproximaba. Un clímax de fe y secreto que cambiaría todo. ¿Qué haría Samuel? Estaba listo para enfrentarse no solo a lo que había sido cierto, sino a lo que había estado guardado en la penumbra. La respuesta lo acechaba, como susurros en la niebla, y el tiempo se agotaba. El aire en la iglesia era denso, como si cada palabra no dicha flotara entre ellos. Samuel sintió el peso de la verdad en sus manos. La figura oscura retumbaba, sus palabras aún en la piel de todos. La niebla es el eco de sus secretos. «Ya basta», gritó Samuel frenético. La luz del libro sagrado brillaba intensamente y atrajo su atención. «Solo la verdad puede liberar a nuestro pueblo». Las palabras escaparon de sus labios como un resquicio de aire fresco en una habitación olvidada. La figura oscura cayó un paso atrás, como si las palabras de Samuel la hirieran. ¿Tienes el coraje para enfrentar lo que has ocultado? ¿Sabes realmente el precio que esto conlleva? La tensión creció entre los congregados. Una mezcla de fe y miedo, hasta que Clara, con el corazón rebosante, se unió a él. «No estamos solos, Samuel. Estamos juntos en esto». Las manos de todos comenzaron a entrelazarse, como un cable que resistía la tormenta. Antes de que pudiera decir algo más, David, en el suelo, lanzó un grito desgarrador. No solo se enfrentan al pasado, sino a lo que hay en su interior. Sus ojos reflejaban la lucha interna, una guerra que llevaban años combatiendo. Las palabras resonaban en cada rincón, atravesando el miedo que habían sido incapaces de expresar. La sombra retrocedió un paso más, e inmediatamente Samuel se encorvó bajo la presión emocional. «¿Qué has escondido de mí? ¿Qué secreto nos ha traído aquí?» Su voz tembló, y entre sollozos David exclamó: «He mantenido mi lealtad. Mi silencio ha permitido todo esto». Entonces el viento sopló con más fuerza, haciendo que el libro brillara aún más. «El pasado no define nuestro futuro», insistió Clara. «Enfrentemos juntos lo que hemos escondido». La multitud unida comenzó a gritar frases de fe y esperanza, y el aire se convirtió en un coro poderoso. David comenzó a levantarse, su cuerpo una lucha entre la sombra y su propio ser.
Me perdí en un camino diferente, pero vuestras voces me traen de vuelta. La verdad necesita salir al aire. No más secretos, gritó, y cada palabra parecía romper cadenas invisibles. La figura oscura se tambaleó, y la niebla había comenzado a disiparse poco a poco. Samuel, en ese instante, sintió su corazón florecer. El amor de su madre iluminó su mente en forma de recuerdos vivos. Nosotros elegimos la vida, elegimos la unidad, gritó, y a medida que sus palabras resonaban, el vórtice de oscuridad comenzó a disolverse como el rocío al sol. Las luchas, el dolor y la culpa se evaporaban en la luz de la verdad compartida. Y en un momento de poderosa revelación, un rayo de luz barría la iglesia. Samuel extendió la mano hacia David. «Ven, hermano, juntos podemos romper este ciclo». David titubeó, pero la mirada de Samuel era un ancla firme en la tormenta de su alma. Con valentía se unió a él. «Oremos», gritaron todos a una sola voz, y las manos se unieron con fuerza. Las palabras de oración empezaron a fluir como un torrente, envolviendo a todos, y la luz estalló llenando la iglesia, envolviendo cada rincón en un calor reconfortante. La figura oscura chilló, pero ya no tenía poder. Se desvaneció en el aire, llevándose consigo los secretos. Cuando todo terminó, la calma regresó. La congregación, exhausta pero unida, se miró a los ojos en un silencio de reverencia. Samuel, entre lágrimas de alivio, se acercó a su hermano, abrazándolo. «Lo hemos logrado», murmuró. «¿Lo hemos logrado?», David respondió, casi en un susurro. Su mirada estaba llena de anhelos por tiempos sin secretos, por un valle verde renovado. David se acercó a don Felipe, a Clara, a los demás. «No seremos perfectos, pero juntos sanaremos». Y risas suaves comenzaban a brotar. La niebla ya no acechaba. Habían conquistado su oscuridad. Ahora, un nuevo capítulo empezaba. Valle Verde había despertado, pero la aventura no había terminado. La historia está lejos de concluir. Si quieres acompañarnos en el próximo capítulo de esta saga, tienes que suscribirte ahora. No esperes ni un segundo más para perderte lo que viene. Aplasta el botón de like ahora. Es crucial para que apoyes este canal. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, tus teorías sobre lo que podría pasar a continuación. Comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Únete a la comunidad.